El sistema nervioso central se origina a partir de la tercera semana como una placa del ectodermo engrosada en forma de zapatilla. Sus extremos pronto se elevan para formar los pliegues neurales. Estos, junto al surco neural, van a dar origen al tubo neural. Al mismo tiempo, se están formando los primeros somitas. En ambos extremos quedan dos aberturas, el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. El neuroporo craneal se cierra a los 25 días y el neuroporo caudal se cierra a los 28 días. Los neuroporos establecen comunicación con la cavidad amniótica. En este momento se pasa de tener un disco plano a una estructura tubular cerrada. Después de la fusión de los pliegues neurales, encontramos tres vesículas: prosencéfalo, cerebro anterior; mesencéfalo, cerebro medio; romboencéfalo, cerebro posterior. Al mismo tiempo, se forman dos pliegues: el pliegue cervical, que es la unión del cerebro posterior y la médula espinal, y el pliegue cefálico, región del cerebro medio. A la quinta semana se da el estadio de 5 vesículas. El prosencéfalo se divide en telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales primitivos, y el diencéfalo se caracteriza por tener los recesos ópticos. El mesencéfalo no tiene subdivisiones y está separado del romboencéfalo por el mismo rombo cefálico. El romboencéfalo se divide en metencéfalo, que más adelante forma el cerebelo, y el mielencéfalo forma el bulbo. Médula espinal. El tubo neural recién cerrado en su pared consta de células neuroepiteliales. Estas están en todo el grosor de la pared y forman un epitelio pseudoestratificado. Este epitelio se le conoce como neuroepitelio. Las células neuroepiteliales empiezan a originar otro tipo de células, que son los neuroblastos. Los neuroblastos forman la capa del manto, que luego se convierte en la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal es la capa marginal. Esta capa contiene fibras nerviosas que emergen de los neuroblastos de la capa del manto, que luego va a sufrir una mielización y se convierte en la sustancia blanca de la médula espinal. Desarrollo de la médula espinal. La continua adición de los neuroblastos a la capa del manto forma dos engrosamientos, uno ventral, que son las placas basales. Estas originan las astas anteriores o ventrales de naturaleza motora, y otra dorsal, que son las placas alares. Estas configuran las astas posteriores y dorsales de naturaleza funcional sensitiva. La placa del suelo y el techo no tienen neuroblastos y actúan como vías para fibras nerviosas. Célula nerviosa y célula axial se presentan en tres linajes. El primero, neuroblasto polar, que termina siendo una neurona multipolar. El segundo, el glioblasto, que forma las células de sostén primitivo, y en la capa del manto se diferencia en astrocito protoplasmático y en astrocito fibrilares. Células de la cresta neural. Durante la elevación de la placa neural se encuentra una serie de células a lo largo de cada pliegue. Estas células, al cerrarse el tubo neural, migran lateralmente para formar el ganglio de la raíz dorsal. Nervios raquídeos. La raíz del ganglio dorsal emite dos fibras nerviosas, una que va a llegar hasta la asta dorsal y otra que se va a unir con la raíz motora ventral para formar el tronco del nervio raquídeo. Cambios posicionales de la médula espinal. Al cabo del tercer mes de desarrollo, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros intervertebrales del mismo nivel donde se originan. Al cabo del quinto mes de desarrollo, los nervios raquídeos se extienden oblicuamente desde el segmento de origen en la médula espinal hasta su nivel correspondiente en la columna vertebral. En el adulto, la médula espinal termina a nivel de la segunda o tercera vértebra lumbar, mientras que el saco dural y el espacio subaracnoideo llegan hasta la segunda vértebra sacra. Las estructuras encefálicas aparecen luego de ocurrir cuatro procesos básicos: la proliferación neural, periorganización y la mielinización. Durante la cuarta semana, luego del cierre de los neuroporos, aparecen tres vesículas encefálicas primarias, las cuales conformarán al encéfalo. Y esas son el prosencéfalo, que es el cerebro anterior; el mesencéfalo, que es el cerebro medio; y el rombencéfalo, que es el cerebro posterior. El encéfalo. Ese se divide en tallo encefálico y centros superiores. En el tallo encefálico se encuentra el mielencéfalo y el puente de Barolio. En el centro superior se encuentra el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Rombencéfalo, cerebro posterior. Ese está conformado por el mielencéfalo y el metencéfalo. El rombencéfalo se encarga de la atención, el sueño, el aprendizaje simple y las funciones autónomas. Mielencéfalo.
El mielencéfalo es la vesícula cerebral que origina al bulbo raquídeo. Esta vesícula contiene las placas alares y basales, las cuales están separadas por el surco limitante. Dentro de la placa basal se encuentran núcleos motores, los cuales se dividen entre grupos. Dentro del grupo eferente somático se encuentran neuronas de nervio hipogloso, que inervan la musculatura de la lengua. En el grupo eferente visceral especial se encuentran neuronas motoras que inervan la musculatura de los músculos estriados de los arcos faríngeos. Y en los eferente visceral general se encuentran neuronas motoras que inervan la musculatura involuntaria del tracto respiratorio, el tracto intersticial y el corazón. Metencéfalo. Se caracteriza por la presencia de las placas alar y basal. Además contiene al cerebelo, un centro de coordinación de la posición y el movimiento. También contiene al puente, que es la vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral y la cerebelosa. Cada placa basal consta de 3 grupos de neuronas motoras: el grupo eferente somático, que origina al núcleo del nervio abducens; el grupo eferente visceral especial, que contiene los núcleos de los nervios trigémino y facial, que inervan la musculatura del primer y segundo arco faríngeo. El grupo visceral general contiene axones que inervan la glándula submandibular y sublingual. La placa alar del metencéfalo contiene 3 grupos de núcleos sensitivos: el grupo eferente somático, que contiene neuronas del nervio trigémino y una parte del complejo vestíbulo-coclear; el grupo eferente visceral especial y el grupo eferente visceral general. Cerebelo. Las partes dorsolaterales de las placas alares se inclinan medialmente y forman los labios rómbicos, como resultado de una posterior profundización de la curvatura póntica. Los labios rómbicos se comprimen cefalocaudalmente y forman la placa cerebelosa. En esta placa se observan una porción pequeña en la línea media del vermis y 2 partes laterales, que son los hemisferios. Una fisura transversal separa los nódulos del vermis y el folículo laterales de los hemisferios cerebrales. Mesencéfalo, que es el cerebro medio, está constituido por una placa basal que contiene 2 grupos de núcleos motores: un grupo eferente somático, representado por los nervios oculomotor y troclear, que inervan la musculatura del ojo, y un grupo eferente visceral general, representado por el núcleo de Erdheim-Hepplath, que inerva la musculatura pupilar del esfínter. La placa marginal de cada placa basal se agranda y forma la porción anterior del pie apendicular, la cual actúa como vía para las fibras nerviosas que descienden de la corteza cerebral a centros inferiores en el puente y la médula espinal. Las placas alares aparecen como 2 elevaciones longitudinales, las cuales se convierten en los colículos anterior y posterior, donde el colículo anterior funciona como un centro de correlación y reflejo para los impulsos visuales, y el posterior actúa como una estación de conexión simpática para los reflejos auditivos. Prosencéfalo, cerebro anterior, consta del telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales y el diencéfalo forma la copa y el tallo óptico, la hipófisis, el hipotálamo. Ahora hablaremos de la hipófisis o glándula pituitaria. Esta se desarrolla a partir de 2 partes completamente diferentes. Una que será la prominencia ectodérmica del estemodeo, que será la bolsa de Raphke, y otra que es una extensión descendiente del diencéfalo, el infundíbulo. Cuando el embrión tiene aproximadamente 3 semanas, la bolsa de Raphke aparece como una evaginación de la cavidad bucal. Durante el desarrollo, las células de la pared anterior de la bolsa de Raphke aumentan rápidamente en número y esta formará el lóbulo anterior de la hipófisis. El infundíbulo origina el tallo y la parte nerviosa o lóbulo posterior de la hipófisis, la cual está formada por células de la neuroglía. Además contiene numerosas fibras nerviosas procedentes del área hipotalámica. Ahora hablaremos del telencéfalo, la más rostral de las vesículas cerebrales. Consta de 2 prominencias laterales, los hemisferios cerebrales, y una parte media, la lámina terminal. Las cavidades de los hemisferios, los ventrículos laterales, comunican con la luz del diencéfalo a través del agujero de Monro. Ahora pasaremos a los hemisferios cerebrales, los cuales se originan al comienzo de la 5ª semana como evaginaciones bilaterales de la pared lateral del prosencéfalo. A mitades del 2º mes, la parte basal de los hemisferios empiezan a crecer y protruye en la luz del ventrículo lateral y en el suelo del agujero de Monro.
En la región donde el hemisferio se une al suelo del diencéfalo, la pared no puede crear neuroblastos y se mantiene muy fina. Aquí la pared del hemisferio consta de una sola capa de células ependimarias, cubiertas de mesénquima vascular y juntas forman el plexo coroideo. Como resultado del crecimiento desproporcionado de las partes del hemisferio, protruye hacia el ventrículo lateral a lo largo de la hendidura coroidea. Por encima de esta hendidura se forma el hipocampo al engrosarse la pared del hemisferio. Como consecuencia, el crecimiento de los hemisferios en el cuerpo estriado se expande posteriormente y se divide en dos partes, una que será el núcleo caudado dorsomedial y otra el núcleo lentiforme ventrolateral. Dicha división se forma a causa de haz de fibras que van hacia la corteza y desde la misma que atraviesan dicho núcleo. El crecimiento continuo de los hemisferios cerebrales forma los diferentes lóbulos. El lóbulo de la ínsula se forma debido a la depresión de los lóbulos frontal y temporal. Las circunvoluciones de los hemisferios cerebrales se forman durante la última parte de la vida fetal. Y debido a que la superficie de los hemisferios crece rápidamente, aparecen surcos, elevaciones y fisuras. Ahora pasaremos al desarrollo de la corteza. La corteza cerebral se desarrolla a partir del paleopalio o arqueopalio, justo lateral al cuerpo estriado, el neopalio, entre el hipocampo y el paleopalio. En el neopalio, ondas de neuroblastos migran hacia una posición subpial y maduran. La corteza motora contiene un gran número de células piramidales y en las áreas sensitivas destacan las células granulares. La diferenciación del sistema olfativo depende de interacciones entre el epitelio y el mesénquima. Estas tienen lugar entre células de la cresta neural y el ectodermo de la prominencia frontonasal para formar las placodas olfativas. Entre estas mismas células y el suelo del telencéfalo se van a formar los bulbos olfatorios. Hacia la séptima semana, las placodas tienen una relación bien establecida con los bulbos olfatorios y el tracto olfatorio para formar el nervio olfatorio. Ahora pasaremos a hablar de las comisuras. Estas se encargan de conectar las mitades derecha e izquierda de los hemisferios. El primero de los haces cruzados que aparece forma la comisura anterior. La segunda comisura que aparece es la comisura hipocámpica o comisura del fondo del saco. La comisura más importante es el cuerpo calloso, la cual aparece a la 10ª semana y se encargará de conectar las áreas no olfativas de la corteza cerebral derecha e izquierda. Además de estas tres comisuras que se forman en la lámina terminal, aparecen tres más. Dos de estas, las comisuras posterior y avenular, y la tercera, que es el quiasma óptico. Ahora hablaremos del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. El líquido cefalorraquídeo se absorbe en el sistema venoso desde el espacio subaracnoideo a través de las granulaciones aracnoideas. Su función es amortiguar el encéfalo y le da sustentación para que su peso no comprima los pares craneales contra el interior del cráneo. Muchas gracias.